Estimados panelistas, tenemos muy poco tiempo, varios de ustedes tienen incluso vuelos, ¿eh? Por lo tanto, y son muchos los temas, me imagino, que quieren nuestros participantes hoy día escuchar. Por lo tanto, les voy a pedir, ojalá, las respuestas lo más cortas, concretas posible. Un buen chileno, al grano. Marco, vamos a partir contigo. La pregunta ¿es necesario o no modificar la Constitución y en qué materia específica se debería reformar? Particularmente ayer se acordó en el Congreso, siento, entre los partidos de la nueva mayoría, ex Concertación y Renovación Nacional, avanzar en la modificación del sistema binominal, ampliando incluso el número parlamentario en algunas zonas, por ejemplo, Santiago. ¿Cuántos minutos son? Lo más corto al grano, aquí vamos, yo lo voy a cortar. Mire, con el respeto al senador, que es un senador reconocido y respetado. Nosotros proponemos eliminar el Senado. Proponemos eliminar el Senado porque la idea del Senado y la Cámara de Diputados, yo, de nuevo, como los gobernadores, explíquenme qué tan distinto hacen los senadores a los diputados. Chile tiene un sistema bicameral absurdo. Ni Finlandia, ni Suecia, ni Costa Rica tienen bicameralismo. ¿Por qué? Porque se han hecho la pregunta, ¿qué es más eficiente? Claro, se necesita Congreso. Y proponemos un sistema proporcional competitivo. Menos congresistas, 150, que las regiones tengan igualdad de representación, que sea proporcional, sea competitivo. Déjeme terminar con una anécdota. El binominal que están proponiendo es insuficiente. Es reproducir la lógica metropolitana, pero más aún, mantiene la lógica de una matemática impropia. Yo tengo una hija que se llama Manuela y pasó a segunda vuelta. Fue candidata a presidente de curso con 8 años, sacó 4 votos en la primera vuelta y la segunda vuelta 20 votos. Ningún profesor, ningún auxiliar, ningún niño, ningún sindicato de Chile dijo, oye, tengo una idea, apliquemos el binominal para el sistema electoral. Nadie, porque nadie puede someterse a un sistema completamente impropio. Yo propongo un Congreso unicameral, sistema proporcional electoral, son 5 congresistas por regiones y el resto de manera según la demografía. Esta reforma binominal aumenta el poder de Santiago, no cambia la regla impropia electoral, tiene lo que están discutiendo hoy día recientemente, mejoría respecto a lo anterior, que era ya, perdón que use una palabra impropia, pornografía parlamentaria, porque era impresentable lo otro, ya era repartirse más cupos sin tocar al Senado. Yo valoro hoy día este nuevo paso, creo sí que llevamos 24 años en esta gimnasia, que consiste en, días antes de la elección, mostrar interés en cambiar y las cosas no cambian. Por tanto, Congreso unicameral. ¿Puedo repetir todo? Me diste una buena idea, vamos a dar un minuto de respuesta por pregunta. Franco, la misma pregunta. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la Constitución se hizo en un periodo oscuro, que no representa el Chile verdadero. Por eso necesitamos una nueva Constitución. Una nueva Constitución que entienda que el gobierno, el Estado, puede también tener un rol en lo productivo, no solamente subsidiario. Y también tenemos que hacer una reforma en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Yo prefiero el bicameral, por un fenómeno de diálogo y control. Pero necesitamos más diputados y senadores independientes, necesitamos más mujeres. Y comparto contigo, que estén representados las naciones, las razas étnicas. Lo necesitamos urgente, pero necesito más mujeres independientes. No me pueden convencer que los senadores, diputados y diputados y senadores discutan hasta las 5 de la mañana el presupuesto. ¿Quién funciona así? Uno sabe que son puras rencillas. Y más encima reciben órdenes de partido. Miren, no han hecho eso. Necesitamos más independientes en el Congreso. Isla de Pascua no tiene un representante. Arica, Parinacota hicieron una región sin senadores. ¿Por qué lo hacen? Porque no les interesan. Y tratar de sacar este acuerdo a última hora, gracias, Franco, no tiene sentido. Deja terminar. No. Ya, bueno, ya. Son ustedes los que me pidieron el tiempo. Bueno, ya. Ricardo, la misma pregunta, y quiero que realmente haga referencia al acuerdo que se tomó en el Congreso. La respuesta es concretamente sí. Como ustedes se dan cuenta, todo lo que proponemos es un cambio completo en lo económico y en lo político del Estado de Chile. A ver, ¿no? ¿Se escucha aquí? Ahí sí. No. ¿Parto? Sí, por favor. Vamos a hacer todo nuevo. Bien. La respuesta es tajantemente sí. Como ustedes se dan cuenta, nosotros proponemos un cambio de tal magnitud que todo necesita una reforma. Nuestra diferencia es que queremos que sea un gran pacto, que es bastante más fácil de conseguir ahora que el que consiguió a fines de la década del 80,
que perduró más tiempo de lo necesario. Pero esto es solo cosmético. De las muchas reformas que ha recibido esta Constitución, que no ha existido en Chile una Constitución más reformada, la parte política de la Constitución del 80 no ha sido tocada, ni ahora ni antes, incluyendo el tiempo en que Marco fue diputado. Lo que proponemos nosotros es un cambio mucho más profundo, trasladar competencias desde un organismo central que se reproduce a sí mismo con cada independiente que allí ingresa, que terminan en la bancada de los partidos. Lo que proponemos es trasladar recursos y poder a asambleas legislativas regionales sin ser un país federal, porque Chile no tiene ninguna tradición, sigue siendo un país unitario, pero todas las autoridades son electas en cada región y Gracias, ahí Ricardo. hay un verdadero equivalente al presidente de la República. Ese es el verdadero cambio que nosotros proponemos. Gracias, Ricardo. Otra pregunta, Franco, partimos contigo. ¿Ok? 1 minuto, Franco. Se ha abierto... Todo en la- porque no le da plata al Mercurio, ahora está haciendo bullying, pero no importa, vamos. Nos conocemos y venimos Hace mucho peleando hace tiempo. muchos años. Hace mucho tiempo. Se ha abierto en la sociedad política chilena una rica discusión sobre el modelo económico que ha regido a Chile en los últimos años. Algunos incluso señalan que no se puede hablar de un modelo económico único por las transformaciones que de alguna manera se le habrían introducido. También hoy en día se culpa al modelo económico de muchos males a la sociedad, y varias de las propuestas apuntan a entregarle un mayor rol al Estado. Si bien hemos tenido escándalos provenientes de la iniciativa privada, como fue el caso de La Polar o el caso Freirina, o el actuar de algunos centros de estudio, pero también el actuar del Estado en varios casos, como por ejemplo el caso F, el caso Bosgate, San Santiago y por qué no decirlo el censo, han dejado mucho que desear. ¿Por qué tendríamos entonces los chilenos que confiar en un modelo con más Estado? Porque nos llenaron de puros apitutados los cargos políticos. Si ese es el problema. ¿A quién colocáis de canciller? Un apitutado político. ¿A quién colocaste en el INE? A un apitutado político. Si yo soy presidente, vamos a terminar con los apitutados y el amiguismo. Eso va a llevar un cambio en el concepto. Impuestos internos. ¿Por qué fue el escándalo de impuestos internos? Por un apitutado político. ¿O ustedes me van a convencer de que no hay ningún funcionario o funcionaria a lo largo de todo Chile de impuestos internos que pueda ser director nacional? Yo creo que sí. En Gendarmería, coloquemos gendarme a cargo de Gendarmería. En Cancillería, yo lo propuse. En Tolerancia Cero me hicieron pedazos, no lo quisieron entender. Yo dije que si soy presidente vamos a tener un canciller profesional, un diplomático o diplomática de carrera. Si ese es el problema, estimado. El problema está que si tú llenas de apitutado el aparato público, tanto la concentración como la alianza, los últimos 2 superintendentes de banco están trabajando en un banco. En la señora Bachelet, en su grupo económico, tiene puros directores o exdirectores de los Luxic. Gracias, Franco. ¿Los van a defender a ustedes? No, señores, van a defender los mismos intereses de siempre. Si yo soy presidente, vamos a terminar con los apitutados y el amiguismo. Y así el aparato público lo vamos a desasociar del aparato político para que funcione y los cuiden a ustedes. No a mí y no a los grandes intereses. Gracias, Franco. Marco Enríquez, la misma pregunta, ¿por qué tendríamos entonces los chilenos que confiar en un modelo con más Estado? Yo pertenezco a una generación que no es esclava de paradigmas del pasado. Para mí el Estado es el brazo, el mercado es la herramienta. Creo que la competencia es clave en la farmacia, pero no con ese tongo, es clave en los pollos, no en ese tongo, es clave en la eléctrica, para no ser peyorativo, me gustaría un mercado más transparente. Creo que la competencia es muy importante en la vida. Nosotros competimos, tú compites con tu diario, aunque recibiste un subsidio legal del Estado durante algún tiempo, pero competimos todos. Y aquí todos nos gusta la competencia y en serio. Yo creo que no corresponde que en la educación nos eduquen a competir, que una persona pobre tenga que tener una ficha y un puntaje y competir para demostrar que es pobre. Y creo que el Estado debe tener más atribución en algunas áreas: jubilación, salud, educación, transporte, vivienda. No es en 6, 7, es en 5 áreas donde quiero más Estado, pero no me pierdo. Claro que quiero un mercado regulado. Ahora, si usted me pregunta, hasta hace poco el diario La Segunda premiaba a Pablo Alcalde, gerente de La Polar, como el empresario de la década.
Yo lo único que pido es que sí al mercado, pero regulado, transparente y en serio. Competencia de verdad, no lo que tenemos hoy día en alguna área impropia. Por tanto, sí a la competencia, no a ella, en tanto entendemos que la educación es un área distinta. Y no por nada. Hemos tenido 3 economistas de derecha ministros de educación. Lavín, Beyer, Schmidt. No es un accidente. Y que tengamos un presidente economista de derecha no es un accidente, es porque nos han dicho que la competencia nos hace más prósperos, y es cierto en algunas áreas, Gracias, pero Marco. no es cierto en otras, y el Estado en eso garantiza racionalidad pública en desafíos públicos. Gracias. Ricardo, un minuto. Apitutados, operadores políticos uniformados reproducen la misma lógica de un Estado anticuado, centralizado, que tuvo sentido en el siglo XIX para mantener la unidad del país y que le prestó servicio, pero que hoy día es una antigualla histórica. Reemplazar a uno por otro no cambia la lógica. La única lógica que cambia es descentralizar, empoderar a la gente a través de plebiscitos nacionales y sobre todo locales y regionales, y trasladar el poder de decisión político de Santiago a las regiones. Es lo único que le puede dar el dinamismo con el cual comparten los países. Miren, Noruega, país rico en petróleo, tiene más del 80% de la matriz energética en energía. ¿Son marcianos? No. Antes de empezar el proyecto, antes de meterlo al Estado, tienen que llegar a un acuerdo con la comunidad. Y eso evita toda la judicialización que nosotros hemos visto. Estamos hablando de sentido común en el más común de los sentidos. Y por lo tanto lo que pedimos es que nada va a cambiar mientras no cambiemos la maquinaria que reproduce esto. Y eso significa entregarle el poder a ustedes. No confíen en otros, confíen en ustedes mismos, y no hay objeción. Gracias. A la sociedad. Y aquí me callo. Es que quiero aparecer en el Austral mañana. Gracias, Ricardo. Ricardo, partimos con una pregunta contigo. La Araucanía es una de las 3 regiones del país con los ingresos imponibles más bajos de Chile. ¿Cuál es la principal medida que impulsarías para elevar los sueldos y las futuras pensiones de los trabajadores de esta región? Eso es verdad. Aquí hay un problema social, educacional, de innovación más serio que en otras partes, y volvemos a la propuesta original. Esto, junto con la Araucanía, junto con las zonas extremas, tiene que ser un factor de preocupación especial del Estado. Y eso significa una actividad, por definición, país. Y eso significa, así como para las zonas extremas existen sueldos especiales, toda solución de la Araucanía pasa no por inventar nada, es lo que hicieron en su oportunidad todos los países desarrollados de lo que estamos hablando. Lo hacen los nórdicos en la Laponia, lo hace Estados Unidos en los lugares especiales, con medidas prospectivas, con medidas que buscan reducir las posibilidades de conflicto, y ustedes ven que hay lugares en los cuales los ingresos de alcohol, tabaco, en muchos países desarrollados de los peajes están destinados exclusivamente a algunas zonas. Esto no tiene solución rápida, no tiene igualdad mínima a la cual nosotros queremos, porque a la lista de marcos yo le agregaría el tema de igualdad, no como un subproducto, sino como un objetivo nacional. O sea, salud, vivienda, educación, jubilaciones, energía e igualdad. Eso pasa por un rol activo del Estado, y lo peor, que para ello los recursos están emposados en el extranjero y están en la ley reservada al cobre. Gracias, Ricardo. Franco, la misma pregunta. ¿Cuál es la principal medida que impulsarías para elevar los sueldos y las futuras pensiones de los trabajadores de esta región? Es un problema general, no solamente particular. Las pensiones están malas hace mucho tiempo, y por lo tanto nosotros proponemos una reforma tributaria. Si la cosa hay que hablarla de verdad y frente a ustedes. Hay otros que les gusta hacerlo a espaldas. En Chile hay que hacer una reforma tributaria. ¿Es justo y necesario? Sí. Conozco mucho del tema. Y les digo, en Chile las grandes fortunas no pagan impuestos. Yo se los voy a cobrar. El impuesto específico a los combustibles, que tanto lo golpea a ustedes. Aquí sí que gastan combustible. Cualquier cosa que quieran hacer es combustible. Bueno, ni Bachelet ni Matéis le cobraron impuesto específico a las mineras. Un taxista, un colectivero paga 1.800.000 pesos al año en impuesto específico al combustible. Y las mineras, 0. Yo se los voy a cobrar.
Si se les cobra a las mineras, nada más que eso, ya se lo informé a la Sonami. Si se les cobra, se puede bajar el impuesto específico de 260 pesos por litro a 70. Miren lo que significa, a menos de la mitad. ¿Por qué ocurre eso? Porque le tienen miedo de cobrarlo. Como se financian a través de estos grandes grupos económicos, yo no me financio a través de ellos. No lo voy a hacer ni lo necesito. Segundo, las pensiones. Tenemos que tener un IVA diferenciado. No puede ser que por comprar 1.000 pesos de pan, aproximadamente 200 pesos, es IVA. Eso es ridículo. Miren, arreglar las pensiones tiene que ir acompañado de una reforma tributaria para las grandes empresas, no para las medianas y no para las pequeñas. Finalmente, esta región necesita un cambio estructural en la infraestructura y en la digitalización. Gracias, Frank. Mucho más, con un minuto no alcanzamos. Tómale tiempo, Marco. Marco Enrique, la misma pregunta, ¿cuál es la medida o las medidas que impulsarías para elevar los sueldos y las futuras pensiones de los trabajadores de esta región? Recurro al ejemplo que di antes. Magali no cobra imposiciones, lo subrayo, trabaja 6 días de 7, hace 11 años no tiene imposiciones, por tanto, echo de menos nuestros debates el tema del código laboral. Tenemos dificultades todavía sobre el cumplimiento, la inspección del trabajo, etcétera, etcétera. Lo segundo, déjame dar un dato que es interesante. Según el censo, aunque a esta altura cuesta decir cuántos chilenos somos, pero supongamos que vamos bien, Chile tiene hoy día 10% población envejecida, 10% sociedad pasiva. Cuando una sociedad cruza el 14% es una sociedad, se llama envejecida. Al 2025 vamos a pertenecer al club de países envejecidos. ¿Saben cuántos médicos geriatras hay en total en todo Chile? Los geriatras son los médicos de la tercera edad. Germán, hay 50. Hay 50 médicos, se requieren 2.000. Cuando hablamos de tercera edad, hablamos también de salud pública, hablamos de código laboral, hablamos de cumplimiento de las leyes y hablamos también de un dato básico. Los chilenos, a mi juicio, hay un triángulo. Trabajan mucho, bajos sueldos, pocos derechos y los bancos prestan caro. ¿Qué hacemos? Pues bien, yo creo que decir que los sueldos van a mejorar sustantivamente en 4 años es mentir. Se hace un esfuerzo, está demostrado que el crecimiento, etcétera, etcétera, genera, en el caso de Magali, un problema, un desafío. Y es cierto también que los bancos hay que regularlo y por eso hemos propuesto un conjunto desde el 2009 respecto de medidas respecto a la tasa máxima convencional. Pero también, y ahí viene una discusión, son los derechos, que en mi último minuto subrayaré con calma, que consiste en lo siguiente. A mi juicio, los derechos algunos deben ser universales garantizados. Para mí la educación no es un negocio, no es un lujo. Un niño debe ir a la universidad y no al banco. Para mí el hijo de rico no es rico, el que es rico es el padre, y el padre debe pagar más impuestos. Gracias, y a través de los impuestos hacer las diferencias, y por eso, en este escenario hace 4 años, defendí una reforma tributaria, se me respondió con respeto que un punto de crecimiento era toda mi reforma tributaria, y este presidente ha hecho 2 ajustes tributarios. Les quiero decir con el corazón, aquí en Chile hay que hacer una gran reforma tributaria. Muchas gracias. Marco, vamos a partir esta pregunta contigo. Es un tema que han tocado ustedes también en sus presentaciones. ¿Cuál es el diagnóstico y solución para la situación y la creciente violencia en contra de la propiedad privada, de los pequeños agricultores, de los camioneros quizás también, que ha vivido esta región? A mí me impacta muchísimo que siempre hablemos de la Araucanía desde la Fiscalía y desde Carabineros. ¿Qué han hecho los presidentes de Chile? Que han sido responsables. O sea, yo tengo diferencias respecto al coraje. Responsables han sido. Pero lo que han hecho es esconderse detrás de la policía, detrás de Carabineros. Cuando los estudiantes protestan, le mandan a los Carabineros. Cuando hay un problema en la Araucanía, se manda un fiscal. Y el titular de un presidente es echar la culpa a la delincuencia a los jueces. ¿La política qué es? La política es el espacio en que se hace un puente entre el individuo y el Estado. El divorcio que es natural entre el individuo y su sociedad, que siempre existe. El político está para eso, se supone. Ese es el arte de la política, no del lucro. El arte de la política es no renta corta, es pensar en largo plazo y resolver los conflictos. Hemos tenido jefes de Estado que están parapetados, a mi juicio, de mala manera, detrás de los jueces, detrás de los policías. Aquí lo que corresponde es que se despliegue un plan de reforma del poder político. Los países como Nueva Zelanda, repito, que han resuelto estos temas, no lo han hecho por la vía de la Fiscalía y las policías, lo han hecho por la vía del poder. Han resuelto por los temas de federalismo, de ingreso al Parlamento a los pueblos originarios, de financiamientos particulares y especiales, de planes desarrollados y pensados desde las regiones. Insisto, en el corazón de nuestra propuesta está que si seguimos en el modelo de economicista, hablando de gestión, nos vamos a caer en un pantano. Y a la Araucanía quiero decirle
que hace mucho tiempo que el Estado de Chile no ha entendido nunca esto. Lo que tiene es una relación impropia. Aquí está el Estado, aquí están los pueblos originarios. Se requiere una relación horizontal. Y esa relación horizontal requiere sacrificio. Que un jefe de Estado cuando llegue, y si ustedes nos permiten y nos dan esa mayoría y somos gobierno, lo primero que haré es enviar 2 reformas. Una, y espero contar con el voto de muchos de ustedes, los senadores que están acá y los diputados, intendente electo por sufragio universal y ampliar el plebiscito. Y zanjaremos por la vía de la democracia los problemas de la democracia. Gracias. Gracias. Franco. Los problemas de la Araucanía no se solucionan con decretos. Hay que cambiar el modelo como estamos haciendo política, sí, pero también a los políticos. Por eso yo quiero ser presidente, porque yo cuento con la confianza de los mapuches y de la Araucanía. Juntémonos a conversar. En el corto plazo tenemos que tomar las medidas que yo les señalé. Un seguro a los camioneros para que transiten sin miedo de perder su fuente laboral. Un seguro para la propiedad. Eso es sumamente importante, porque si te llega a pasar algo, pierdes tu base económica. Eso es muy malo. Nosotros lo vamos a hacer, pero también vamos a conformar una mesa para recobrar las confianzas. Yo he tenido alumnos mapuches extraordinarios, brillantes, y eso es lo que yo quiero dar cabida. Pero también estoy de acuerdo, hay que darle cupo en el Parlamento, y nosotros vamos a crear la Subsecretaría de Pueblo Originario, donde ¿quién va a ser el subsecretario? Que el Encuentro Nacional Mapuche me entregue una terna, para que tengan un eje político ejecutivo, no solamente legislativo. Si esa es la diferencia, yo no voy a colocar el gobierno a mis amigos. Yo quiero que la gente solucione sus problemas a través de este presidente. Así se avanza. Con respecto a la salud en esta región, yo me comprometo a un hospital clínico universitario, siempre y cuando lleguemos a un convenio de desempeño con algunos de los rectores, para que aquí se formen los especialistas. Queremos que las mejores universidades estén en regiones y estas tengan acceso a la mejor universidad. Pero también queremos dar una pensión vitalicia a los ancianos mapuches. ¿Por qué? Porque ellos transmiten la educación de la cultura mapuche de generación en generación. Un canal de televisión y, por supuesto, una radio. Hay que integrarlo. Yo creo en la multiculturalidad, pero también Franco, tenemos que terminar con la violencia de lado y lado. Gracias, Franco. Ricardo, por favor. Lo único seguro es que los problemas no se resuelven en Santiago, sea Tocopilla, la Araucanía o Aysén. Lo más absurdo es pedir que llegue un ministro que probablemente nunca ha estado en la región a intentar solucionarlo. Primero, le hace un daño enorme seguir viendo esto en términos policiales. Le hace daño a todos quienes viven en la región. La solución, le vuelvo a insistir, no es ningún invento, está en el diálogo y un conjunto de integración en que pasa nuestra propuesta de regionalización es también la salvación de una ciudad que colapsa como Santiago y que la ha exportado lo peor al resto de las regiones, congestión y contaminación, como lo pueden decir aquí en Temuco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No de una subsecretaría, sino de un ministerio que puedan interlocutar en la misma forma con el presidente, partiendo y siguiendo con la base que no todos los pueblos originarios pueden meterse en el mismo saco. Y sobre todo, la solución con recursos, atribución y con toda la autoridad electa tiene bastante más sentido que se encuentre en un parlamento regional de carácter autónomo y constitucional para enfrentar esta situación. Y mi compromiso es esta reforma del Estado de Chile, devolviendo el tema a donde corresponde y el Estado comprometiéndose con los recursos necesarios para sustentar el problema. Pero obviamente este no es un problema policial, es un problema de integración cultural, porque no olvidemos que la mitad de los mapuches viven de partida en la región metropolitana. Queridos amigos, tenemos, tal como dijo en un principio, numerosos temas que ustedes lo tocaron, pero que hay que profundizar más: el tema de centralización, el tema independiente, pero ustedes mismos me han pedido el tiempo, tienen que viajar. Por lo tanto, vamos a dar paso a los... Yo no, si quieren me tomo el tiempo de ellos. Nos podemos quedar después, ¿verdad? Vamos a dar paso a los 2 minutos, y ahí les voy a pedir, especialmente a mi amigo Franco, digamos, respetar los 2 minutos para sus palabras de cierre final. De acuerdo al sorteo, Ricardo
Muchas gracias. tu parte, tienes tus 2 minutos. Yo quiero hablar de un tema que para mí, y estoy seguro para ustedes, es muy importante. Es el tema de la ética y de los valores. En Chile, en una especie de actitud infantil, estamos reduciendo el tema a ciertos órganos sexuales o a la exhibición del cuerpo. Y el tema no tiene que ver con eso. Yo recuerdo que cuando vino Juan Pablo II, yo me quedé con la frase en el discurso: la CEPAL, los pobres no pueden esperar. Y me invitaron a un seminario sobre su pensamiento social y me leí el discurso completo. Y me llamó mucho la atención que las 2 páginas anteriores hablaba del respeto al trabajo bien hecho, de la responsabilidad, del compromiso con la vida, con la comunidad y con la familia. Nuestra crisis es secundariamente económica y los temas que nos dividen en comparación a sociedades fracturadas son pequeños. Lo que tenemos es un profundo problema valórico, la pérdida del sentido de comunidad y la necesidad de enfrentar los temas públicos con una nueva ética. Una ética no tanto valórica, porque los valores son cambiantes y nosotros los podemos ver en nuestra vida. Una ética de principios. Los principios son pocos, inconmovibles e inmutables. Para aquellos que creen en la religión pueden ser los 10 pensamientos, los 10 mandamientos. Para otros son principios tan básicos como no le hagan a otros lo que a uno quieren que le haga. Se miente o no se miente, no se puede mentir un poco, y por eso la única promesa que voy a hacer en esta campaña es jamás mentir. La gente es lo suficientemente adulta como para saber cuándo es verdad y cuándo no. Y quiero tomar estos últimos minutos para hablar eso, para hablar de ética y de principios, no confundiéndolo con uno u otro órgano sexual o su exhibición, sino hablando con la profundidad, con aquello que queremos trasladarle y testimoniarle a nuestros hijos. Creo que ese es un tema profundo. Cuando celebramos el primer bicentenario, quedaron 2 cosas que aquí no existieron. En el primer centenario quedaron grandes obras que hasta el día de hoy están presentes en las ciudades, de partida la Biblioteca Nacional o el Museo Nacional, y se habló mucho de la crisis valórica por parte de los pensamientos. Y nada de esto hicimos en el segundo bicentenario, o en el primer bicentenario, que pasó totalmente desapercibido. Por eso quiero tocar este tema en mi despedida. Muchas gracias, Ricardo. Primero, darle las gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Y también decirle que una pena que no hayan venido los otros candidatos. Es malo lo que está ocurriendo en Chile. Y hay algunos que se sienten ganadores. Y eso es malo para ustedes, pero peor es para sus hijos y para sus nietos. Yo cuando era niño había una pirámide social, donde mi papá me decía, estudia, estudia, estudia. Yo tenía 3 años y me decía, cómase toda la comida para sacar un doctorado. Que así fue, lo hice. Pero ya no alcanza. Ya lo mismo lo brillante alumno que seas en la UFRO, en la Universidad Católica de Temuco, o en la Autónoma, o en la Mayor, ya no alcanza. Porque nos está ganando el apitutamiento y el amiguismo. Por eso yo los invito al 17 de noviembre, que voten por nosotros, porque vamos a terminar con el apitutamiento y el amiguismo. Si yo llego a La Moneda, ¿cuántos van a decir, y si lo hizo Parisi, por qué yo no? Muchos se les va a abrir el horizonte de poder lograr sus sueños. Sí, es un sueño, sí, quizás egoísta, pero yo los invito a que sueñen y sueñen en grande, porque Chile dejó de soñar en colores. Soñamos en blanco y negro, porque siempre va a haber alguien que va a estar arriba de tuyo pisoteándote. Si nosotros llegamos a La Moneda, todos van a tener oportunidades, pero más tus nietos y más tu hijo. Ese es el Chile que quiero yo. Yo no quiero que te pregunten qué hace tu papá, porque así te sacan la radiografía. Yo quiero que te pregunten tu nombre, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres hacer. ¿Cuántos Chino Río hemos perdido? ¿Cuántos Gabriela Mistral hemos perdido? Por eso yo quiero ser presidente, para cambiar Chile, para decirle a las regiones, yo estoy con ustedes, pero yo les voy a dar el poder a ustedes para que ustedes hagan las transformaciones. Ese es el Chile que yo quiero. Eso me mueve. Yo tenía mi vida resuelta y me metí en esto, que no soy político y no quiero ser político, porque yo quiero hablar con la verdad frente a ustedes y quiero hacer las transformaciones con ustedes, para ustedes, pero más que nada para sus hijos y sus nietos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Marco Enrique, tus 2 minutos. Recibí hace unos días unos focus
Y lo que más me impactó del estudio sociológico de Chile de hoy, y es que los chilenos y todos ustedes se sienten más importantes que todos nosotros. Yo creo, Ricardo, Franco, que esta elección no se trata de ustedes ni se trata de mí. Creo que se trata de ustedes. En 80 días más hay que tomar una decisión, aquí hay alternativas. Sí, creo que hay una trampa en esta conversación. Aquí los tres hemos tratado de demostrar que somos los más preparados. Hemos tratado de decir que somos superhombres, que cada uno es exitoso, que cada uno triunfó y que porque triunfó cada uno podemos ser presidente. Yo déjenme decirle, creo que hace rato que el futuro de Chile no depende de un presidente. Y si hay un momento mágico es el voto, en que valemos lo mismo todos, en que cualquiera de ustedes vale lo mismo que Leodoro Mate. Dura 30 segundos, con un lápiz y un papel, valemos lo mismo. Yo creo que se trata de ustedes y hay que tomar aquí una decisión. Mi revolución es que Chile sea normal. En un país donde el 85% de las mujeres ganan menos de 580 lucas, una mamá que gana 800 lucas al mes, tiene 3 hijos en la universidad, ¿es rica o pobre? Rica en el sentido millonario. ¿Rica o pobre? Para efectos de la política chilena hasta ahora, ella es millonaria. Para nosotros esa mujer es vulnerable. Por eso proponemos derechos universales garantizados. Con una tasa de crecimiento idéntica a esta, con una reforma tributaria responsable, podremos tener hoy día, al igual que en Argentina, que en México, en Uruguay, en Japón, en muchísimos países, derechos universales garantizados. Esta elección se trata de ustedes. Ustedes tienen que tomar una decisión. Aquí, de nuevo, yo siento que sin parar, a las regiones se les plantea que si hay un presidente con su corazón en las regiones, eso va a salvar a las regiones. Yo no dudo que Bachelet, Frey, Piñera, Lago, Elwin tenían respeto por las regiones. Yo no tengo dudas de eso, lo que creo es que no tenían coraje. Y que al llegar al poder tomaron la decisión de mantener el poder para poder cumplir sus programas de gobierno. Pues bien, yo creo que menos poder es más poder y que hay que entregar poder a las regiones y por eso mi compromiso, nuestro compromiso es que ustedes tengan alternativas para decidir. Besos y abrazos y buenas tardes y muchas gracias. Estimados amigos, el tiempo es nuestra gran restricción. Estamos llegando así al fin de este interesante panel, fundamental para el futuro de nuestro país y de esta región. Quiero agradecer particularmente la presencia de nuestros invitados, candidatos a la presidencia de nuestro país. Quiero agradecerles su entusiasmo, su buena disposición y les deseamos la mejor de la suerte y quiero pedirles nuevamente un gran aplauso para Ricardo Israel, Franco Parisi y Marco Enríquez Ominami. La Constitución se hizo en un periodo oscuro, que no representa el Chile verdadero. Por eso necesitamos una nueva Constitución. Una nueva Constitución que entienda que el gobierno, el Estado, puede también tener un rol en lo productivo, no solamente subsidiario. Y también tenemos que hacer una reforma en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Yo prefiero el bicameral, por un fenómeno de diálogo y control. Pero necesitamos más diputados y senadores independientes, necesitamos más mujeres. Y comparto contigo, que estén representados las naciones, las razas étnicas. Lo necesitamos urgente. Pero necesito más mujeres independientes. No me pueden convencer que los senadores, diputados y diputados y senadores discutan hasta las 5 de la mañana el presupuesto. ¿Quién funciona así? Uno sabe que son puras rencillas. Y más encima reciben órdenes de partido. Miren, no han hecho eso. Necesitamos más independientes en el Congreso. Y la de Paz le dijo, oye, tengo una idea. Apliquemos el binominal para el sistema electoral. Nadie, porque nadie puede someterse a un sistema completamente impropio. Yo propongo un Congreso unicameral, sistema proporcional electoral, son 5 congresistas por regiones y el resto de manera según la demografía. Esta reforma binominal aumenta el poder de Santiago, no cambia la regla impropia electoral, tiene lo que están discutiendo hoy día recientemente, mejoría respecto a lo anterior, que era ya, perdón que use una palabra impropia, pornografía parlamentaria, porque era impresentable lo otro, ya era repartirse más cupos sin tocar al Senado. Yo valoro hoy día este nuevo paso, creo sí que llevamos 24 años en esta gimnasia, que consiste en, días antes de la elección, mostrar interés en cambiar y las cosas no cambian. Por tanto, Congreso unicameral. ¿Puedo repetir todo? Me diste una buena idea, vamos a dar un minuto de respuesta por pregunta. Franco, la misma pregunta. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la Constitución... Vamos, yo lo voy a cortar. Mire, con el respeto al senador, que es un senador reconocido y respetado. Y nosotros proponemos eliminar el Senado. Proponemos eliminar el Senado porque la idea del Senado y la Cámara de Diputados, yo, de nuevo, como los gobernadores, explíquenme qué tan distinto hacen los senadores a los diputados. Chile tiene un sistema bicameral absurdo.
Ni Finlandia, ni Suecia, ni Costa Rica tienen bicameralismo. ¿Por qué? Porque se han hecho la pregunta, ¿qué es más eficiente? Claro, se necesita Congreso. Y proponemos un sistema proporcional competitivo. Menos congresistas, 150, que las regiones tengan igualdad de representación, que sea proporcional, sea competitivo. Déjeme terminar con una anécdota. El binominal que están proponiendo es insuficiente. Es reproducir la lógica metropolitana, pero más aún, mantiene la lógica de una matemática impropia. Yo tengo una hija que se llama Manuela y pasó a segunda vuelta. Fue candidata a presidente de curso con 8 años, sacó 4 votos en la primera vuelta y la segunda vuelta 20 votos. Ningún profesor, ningún auxiliar, ningún niño, ningún sindicato de Chile no tiene un representante. Arica, Parinacota hicieron una región sin senadores. ¿Por qué lo hacen? Porque no les interesan. Y tratar de sacar este acuerdo a última hora, Gracias, Franco. no tiene sentido. Deja terminar. No. Ya bueno, te di 2 ya, minutos ya, adicionales. ya. Son ustedes los que me pidieron el tiempo. Bueno, ya. Ricardo, la misma pregunta, y quiero que también te haga referencia al acuerdo que se tomó en el Congreso. La respuesta es concretamente sí. Como ustedes se dan cuenta, todo lo que proponemos es un cambio completo en lo económico y en lo político del Estado de Chile. A ver, ¿no? ¿Se escucha aquí? Ahí sí. ¿Parto? Sí, por favor. Claro, vamos a hacer todo de nuevo. Bien. La respuesta es tajantemente sí. Como ustedes se dan cuenta, nosotros proponemos un cambio de tal magnitud. Estimados panelistas, tenemos muy poco tiempo. Varios de ustedes tienen incluso vuelos. Por lo tanto, y son muchos los temas, me imagino, que quieren nuestros participantes hoy día escuchar. Por lo tanto, les voy a pedir, ojalá, la respuesta lo más corta, concreta posible. Un buen chileno, al grano. Marco, vamos a partir contigo. La pregunta es necesario o no modificar la Constitución y en qué materia específica se debería reformar? Particularmente ayer se acordó en el Congreso, siento, entre los partidos de la nueva mayoría, ex Concertación y Renovación Nacional, avanzar en la modificación del sistema binominal, ampliando incluso el número parlamentario en algunas zonas, por ejemplo, Santiago. ¿Cuántos minutos son? Lo más corto al grano. Aquí